Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son: Bored Ape Yacht Club logra máximo histórico mientras el mercado de NFT se desploma. El dólar estadounidense alcanza otro máximo de 20 años y el precio de Bitcoin cae. DYDX tiene a gran parte de la comunidad cripto en su contra por su nueva promoción. Sector tradicional añade la blockchain a su flujo de trabajo. ¿Te imaginas cuál es? ¿Por qué 800 millones de dólares permanecen bloqueados en Compound por 7 días? Recuerda darnos un like, suscribirte y darle a la campanita para poder continuar haciendo contenido como este. Quédate que comenzamos. Bored Ape Yacht Club logra un nuevo máximo histórico mientras las otras colecciones de NFTs van en caída libre. El precio mínimo de la colección llegó a 176,989 Ether y en 2 meses alcanzó 449,51 Ether de precio medio. Bored Ape Yacht Club se lanzó en abril de 2021 y no funcionó muy bien, aunque ahora parece que la colección con 2.000 millones de dólares en ventas en mayo está en su punto máximo. Actualmente no hay ninguna colección de NFTs que tenga mayor volumen de ventas que Bored Ape Yacht Club, ya que ayer pasó de los 2 millones de dólares según CryptoSlam. También esta colección posee la principal venta de un NFT durante el último día con 1,19 millones de dólares. La colección de los monos de Yuga Labs ya atraviesa fronteras y se está colando dentro de la cultura popular, ya que hace apenas unos días Eminem y Snoop Dogg realizaron la performance de su nueva colaboración como avatares de Bored Ape. Con respecto a esta noticia, te lanzamos una pregunta. ¿Crees que el mercado de los NFTs se va a recuperar? Si es así, déjanos tu opinión en los comentarios. Ya sabes que el más destacado lo pondremos en el noticiario del lunes. En cuanto al comentario seleccionado de la pregunta de ayer sobre si comprarías una entrada NFT para ir a algún concierto, es del usuario Rencor. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Continuamos. El dólar estadounidense alcanza otro máximo de 20 años y el precio de Bitcoin cae un 2,7%. Después de seguir el par BTC-USD, vemos como el día de ayer Bitcoin cayó a 19.658 dólares. El par trató de mantener la marca de 20.000 dólares en un sólido soporte. El índice del dólar estadounidense resurge superando máximos anteriores y alcanzando los 109,97. Este es su nivel más alto desde septiembre de 2002. Por consiguiente, los activos de riesgo presentaron pérdidas generalmente. El S&P 500 y el índice compuesto de Nasdaq sufrirían una caída del 1 y 2% respectivamente. Según el fundador de Northman Trader, Sven Henrik, el dólar está en niveles vistos por última vez en 2002. Parece que es el momento clave. Los alcistas necesitan un cambio de tendencia y los bajistas necesitan una ruptura. Con la constante subida del dólar estadounidense, el mercado cripto se acerca a uno de los días más críticos de los últimos años. El 15 de septiembre, día en el que comenzarán los pagos relacionados con el caso Mt. Gox y al mismo tiempo sucederá la fusión de Ethereum de Merge. Habrá que estar muy atento a la actualidad cripto para ver cómo va reaccionando el mercado a todo esto. La industria cripto se opone a la verificación de identidad que propone el exchange descentralizado DYDX. El exchange anuncia una promoción que consiste en que los nuevos usuarios que depositen 500 USDC en sus primeras transacciones podrán verse beneficiados con una bonificación de 25 USDC adicionales, pero para ello deben hacer como ellos llaman una verificación debida. La propia plataforma explica que esto consiste en que se accede a la webcam del usuario y compara si su imagen ha sido utilizada en otra cuenta del exchange. Según ellos, es la mejor solución para ofrecer la mejor experiencia a los usuarios. El proceso es totalmente voluntario, pero gran parte de la comunidad cripto en Twitter reacciona negativamente. Alegan que esto es una invasión de la privacidad. Chris Black, fundador de DeFi Watch, dice que están sobornando a los usuarios para permitir que se les escanee el rostro y lo disfrazan de promoción. En el hilo que redactó en Twitter habla de que se están sobornando a los usuarios nuevos solo para complacer a los reguladores. Cada vez más sectores están añadiendo la tecnología blockchain a su flujo de trabajo. Uno de los que más están empezando a beneficiarse de él es el de la salud, ya que esta tecnología ofrece un registro único, inmutable y distribuido que facilita la gestión de información sanitaria de una manera sin precedentes. Mayo Clinic,
Una organización dedicada a la investigación, estudio y prácticas clínicas usará la blockchain para un ensayo de hipertensión arterial pulmonar. En dicho estudio participarán más de 500 pacientes de Estados Unidos. La organización usará eClinical, una plataforma basada en la blockchain, y con ella lo que se busca es llevar un registro íntegro de todos los datos del ensayo. Así podrán garantizar la transparencia y eficiencia necesarias. Las partes implicadas en un ensayo clínico cada vez están más preocupadas por la integridad de los datos recopilados, y esto supone un gran problema que está frenando la investigación médica. Pero con el uso de la blockchain se soluciona este problema, ya que se garantiza la calidad e integridad de los datos. Un error de actualización en Compound ha llevado a bloquear el mercado CETH con más de 800 millones de dólares por una semana. Según los desarrolladores, los fondos de CETH no están en riesgo, tienen que transcurrir 7 días para que una propuesta de gobernanza sea aprobada, y después ya serán desbloqueados los CETH. Compound explica que la actualización del feed de precios de Compound versión 2 contenía un error de software. Para solucionarlo, se debe aprobar la propuesta 119 y así volver al feed de precios anterior en el que se desbloqueará el mercado CETH. Compound es una de las plataformas DeFi líderes de financiación y préstamos a través de créditos. El protocolo opera con Ether, 0x, DAI, Basic Attention Token y Audur. Para hacer el control de lo prestado y los intereses generados, Compound tiene sus C-tokens, que funcionan como una unidad de cuenta para el protocolo, como por ejemplo el CETH del que hablamos en la noticia. Y si has llegado hasta aquí, posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos aquí. Si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Por último, recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal simplemente pinchando en el botón de aquí abajo. Un abrazo bitumeros, nos vemos el lunes con más noticias. ¡Adiós!